Padre bueno que moras en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias a Dios por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias por permitirnos estar en tu casa de oración en esta noche. Suplicándote, Señor, que su Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Y que lo que usted nos vaya a presentar en esta noche pueda llegar en un lugar especial en nuestra mente. Y que nosotros podamos meditarla, meditar en su palabra. Y que podamos expresársela a otros para que puedan también llegar a sus pies. Gracias, Señor, por su amor, en el nombre de Jesús, amén. El tema de esta noche lleva por título Un movimiento mundial. Y yo sé que de alguno de ustedes, o quizá todos, se han hecho una pregunta: ¿por qué tantas religiones hoy en el mundo? Y yo sé que también muchas personas se han hecho esa pregunta: ¿por qué muchas religiones hoy en el mundo? Y quizá muchos de nosotros, leyendo la Biblia, nos hemos dado cuenta por qué. Quizá otros se han quedado con la pregunta tratando de buscar una respuesta y no la han podido encontrar. Pero esta noche, a la luz de la Biblia, vamos a ver por qué hoy hay tantas religiones en el mundo, a pesar de que un solo pueblo se va a ir para el cielo, verdaderamente. Así que, según la lectura bíblica, allí habla de una mujer, ¿sí o no? Una mujer que se fue al desierto, pero que allí fue perseguida. ¿Por quién? Por un dragón. Ahora, ¿a quién representa la mujer? La mujer representa a la iglesia. Pero también dice la lectura bíblica que la mujer estaba ¿cómo? Estaba encinta. Pero después, ¿qué hizo la mujer? Dio a luz. Dio a luz a un bebé. Y que ese bebé fue perseguido ¿por quién? Por el dragón. Interesante. Muchos piensan porque como eso mismo sucedió con María cuando estaba embarazada, ¿verdad? Sucedió lo mismo. Pero aquí Apocalipsis no se está refiriendo a María cuando estaba embarazada de Jesús, sino se estaba refiriendo a la iglesia, y que esta iglesia dio a luz una simiente. Y esta simiente, ¿quiénes son? El pueblo verdadero de Dios. Y vamos a ver que también a través de lo que vamos a ir viendo a través del tema, vamos a ir mirando de que este pueblo tiene algunas características que otros no tienen. ¿Alguien me puede leer la cita bíblica, por favor? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, vimos que la mujer representa la Biblia, representa la iglesia. En la Biblia hace muchos hincapiés a donde podemos encontrar mucho texto donde la Biblia nos dice
que la mujer es representada por la iglesia. De eso estamos totalmente claros. Pero dice que el dragón se fue a hacerle guerra a esa mujer que estaba embarazada, estaba encinta. Pero en un momento determinado, esta mujer dio a luz. Y esa batalla que hubo, el dragón persiguiendo a la iglesia durante un periodo de 1260 años, vemos que en el año 538, cuando Domiciano toma poder, comienza entonces esta terrible batalla, esta terrible persecución. No sé quién ha estudiado la profecía de los 1260 años. Yo sé que María Estela debe de conocerla, porque eso se ha predicado mucho. Pero en ese entorno y ese periodo de esos 1260 años, la iglesia de Dios, ese grupo especial de Dios, se vio enfrascado a tener que desaparecer por un tiempo. No fue que la iglesia de Dios desapareció, sino que este movimiento tuvo que, a la luz del mundo, o sea, a la luz de la gente, por esta opresión que tuvieron estos buenos cristianos de ese entonces, tuvieron que salir corriendo, tuvieron que esconderse. Y el primer grupo que vimos de esto que sucedió del año 538 hasta el año 1798, ese primer grupo que surgió en el norte de Suiza y en el sur de Italia, llevando de apellido los valdenses. Ese grupo era algo precioso. A pesar de que eran perseguidos por Domicianos, este grupo era un grupo que amaba la verdad. Yo a veces cuando me pongo a estudiar la historia denominacional de la iglesia y me topo con esa historia, digo, wow, si fuéramos nosotros en este tiempo, no existiera la iglesia de Dios, porque somos cobardes. Y verdaderamente es así, somos cobardes. Este grupo de hermanos tuvieron que exiliarse a las montañas, y allí, entre grupos escondidos y encabullidos en cuevas, y entre la naturaleza, no se cansaron de adorar a Dios. Pero otro grupo se quedó en la ciudad predicando. Y muchos murieron. Muchos murieron de ellos. Pero este otro grupo que estaba escondido allí entre las montañas, en cueva,
llegó un momento que los soldados romanos de ese entonces lo encontraron. Y dice la historia que estos muchachos, estos esposos, estos niños, aún viendo que esas cuevas estaban encendidas en fuego, ellos no dejaban de adorar a Dios. Y si hacemos un paralelismo con lo que pasó con María y José, fue lo mismo que le pasaron a esos muchachos. Y esa persecución duró 1260 años. La iglesia de Dios siendo perseguida. Pero en el año 1798, allí la tropa francesa, comandada por el coronel Berthier, sitiaron allí al Papa. Y muchos conocemos la historia. Ahí termina ese periodo de persecución. Esos 1260 años, el pueblo de Dios fue martirizado, igual que en los tiempos de los apóstoles, donde en los tiempos de Pedro y Juan, muchos cristianos murieron. Tanto así que en los tiempos después que Pedro había muerto y había quedado Juan, lo agarran allí comandado por Diocleciano. Y este emperador malvado, después que vio que a Juan no pudo morir en un caldero hirviendo, lo llevan allí a la isla de Pasmo. Pasa ese tiempo. Un día manda a hacer un banquete y a celebrar con los que estaban a su alrededor, con todos los demás comandantes de las otras, que pertenecían al gabinete de Roma. Todo eso comandante. Y hizo una burla con el pueblo de Dios. En esa noche fueron apresados unos 3000 cristianos que le eran fiel a Dios. ¿Y saben cómo celebraron su fiesta? Colocando en el jardín del palacio estaca por todos los lados. Amarraron a todos esos cristianos, le hicieron hoguera, le rociaron brea y lo encendieron en fuego. ¡Qué terrible! Eso pasó un poco después que el apóstol Juan murió en la isla de Patmos. Sin embargo, el pueblo de Dios aún así no cesó. Se mantuvo y hasta el día de hoy se ha mantenido. Así que el pueblo de Dios, a pesar de que fue martirizado, a pesar de que Satanás aún todavía se empeña en perseguirlo, cuando vio que no podía, que no pudo con Cristo, muchos pensaban que ya
habían ganado la batalla cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero Jesús resucita el tercer día, y a él ver que no podía ya derrotar a Cristo, entonces dijo: bueno, ya que no puedo con él, déjame perseguir a la simiente que es la iglesia. Y en ese proyecto, en ese proceso, sucedieron todos esos acontecimientos. Y no, miren que estos cristianos guardadores del sábado, porque ahí ha sido el problema, esos cristianos guardadores del sábado se mantuvieron firmes y no se doblaron y mantuvieron su fe. Y vemos que las cosas comenzaron a regularizarse cuando en el siglo XVI Martín Lutero levanta la bandera y comienza allí a hacerle frente a la iglesia. Y ahí entonces comienza a surgir lo que es la reforma de Martín Lutero. Comenzó el protestantismo. Y muchos en ese tiempo querían llamarle al cristianismo la reforma que comenzó con Martín Lutero. Pero después que Lutero que Martín Lutero comenzó a decir o a rebelarse y a decirles a aquellas personas que lo llamaban herejes, le dijo algo que le llamó mucha la atención. Y fue cuando él se detuvo en ese texto que dice que el cristiano solo podía vivir ¿por qué? Por fe. Y ahí entonces Lutero descubrió que el perdón solamente viene ¿por qué? Por fe. Pero dice que algunas de esas verdades descuidadas vinieron después con el bautismo por inmersión, que eso vino por una denominación llamada los anabatistas. Luego que los anabatistas comenzaron a decir eso, se acercaron los grandes estudiosos protestantes e intentaron convencerlo a aceptar esa luz, pero ellos no quisieron aceptarla. Y entonces ahí nace lo que fue la iglesia bautista. Pero cuando un predicador llamado de apellido Wesley comienza a estudiar y analizar, tampoco quiso aceptar esta verdad. Y se desvió de la iglesia bautista y él mismo entonces forma lo que hoy en día es la iglesia metodista. Miren cómo va surgiendo el movimiento. Lutero se revela
contra la Iglesia Católica, nace el protestantismo, pero después entonces alguien no quiso aceptar la verdad de Lutero y comienza a hablar cosas y él mismo dice, bueno, pero es verdad, el bautismo tiene que ser por inmersión. Y esos fueron los anabatistas. Pero los bautistas, este que formó el movimiento bautista, no quiso aceptar la verdad del bautismo por inmersión. Y entonces forma la iglesia metodista. Y verdaderamente la historia continúa. Porque hay cosas que al ser humano no le gusta asimilar. Y es la verdad. No nos gusta aceptar la verdad. Por eso hoy en día, cuando tú y yo vamos y le llevamos y le presentamos la verdad del sábado a las personas, la persona mucho no la aceptan. ¿Por qué es qué? Porque es la verdad. Y quiero terminar leyendo algunos párrafos aquí bien interesante. Porque a través de la historia, tú y yo tenemos que saber cómo surge la iglesia adventista. Y todos esos movimientos que se fueron formando y que aún todavía se están formando, han llevado a muchos al error. Pero qué bueno que tú y yo hemos aprendido a identificar cuáles son las características del pueblo de Dios. Tenemos una descripción del pueblo de Dios en los últimos días. No estamos hablando específicamente sobre religiones, sino sobre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas características? Cuando nos vamos al centro de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar esas características. Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Los 10 mandamientos podrán contener alguna verdad descuidada. ¿Pueden tener alguna verdad descuidada? No. Y sobre el cuarto mandamiento, ahí hace aquí una pregunta. No es una verdad muy descuidada. El cuarto mandamiento, el que trata del sábado, es diferente de los otros 9. Debemos hacer para Dios y para nuestro prójimo, pero el mandamiento del sábado nos dice lo que Dios hizo por nosotros. Él nos invita a compartir el descanso merecido por Dios por su obra. Cada semana, cada vez que llegue el sábado, nos recuerda de que Dios es ¿qué? Es nuestro creador. Por eso cuenta una historia. Y ya con esto quiero terminar. Porque verdaderamente, si hay algo en este movimiento mundial que tú y yo debemos de hacerle entender a los demás, es que tú y yo debemos de ser diferentes. Y que tú y yo debemos de reconocer a quién le servimos. Y que tú y yo debemos de reconocer y entender también a quién debemos obedecer. Cuenta la historia de que habían 2 niños pastoreando y eran muy amigos.
Pero estos dos muchachos, uno tenía un grupo de ovejas y otro tenía otro grupo de ovejas. Pero ninguno conocían sus ovejas bien. Imagínense ustedes, dos grupos de ovejas y que se unten las dos. Y no están entampadas. ¿Se parecen las ovejas, sí o no? Se parecen. ¿Qué problema? Pues estos dos muchachos, de repente vino una tormenta y tuvieron que introducirse en una cueva. Y por ende, ¿qué hicieron las ovejas? Se juntaron. ¿Qué problema? Hoy vamos a tener problemas con nuestros padres porque no sabemos identificar a las ovejas. ¿Es el pastor que tiene que identificar a las ovejas? Lo interesante de la historia es que estos muchachos llegaron a la conclusión de decir, bueno, yo me voy por aquí. Y el otro dijo, pues yo me voy por aquí. ¿Saben qué hicieron las ovejas? La que eran de este se fue para allá y la que eran de aquel se fueron para allá. Eso mismo ha pasado con el movimiento mundial de la iglesia. Algunos se han identificado haciendo las cosas que le ha parecido bien a ellos. Pero tú y yo, el pueblo de Dios, no hemos identificado conseguir a aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que dijo un día a Adán y a Eva, acuérdense del día sábado para santificarlo. Fue aquel que le dijo a Moisés allí en el monte Sinaí, escribiéndole en tabla de piedra, acuérdate del día sábado. La iglesia adventista es la única que reconoce a Dios como su creador y que debemos respetar y venerar el día santo del Señor. Yo sé que me pasé con unos cuantos minutos, pero mira, no puedo irme sin yo leer esta cita. Cada semana el sábado nos dice que no nos apartemos de las obras humanas y descansemos. Cada semana el sábado nos dice que nos apartemos de las obras humanas y descansemos en las obras de Dios por nosotros. Y eso es el evangelio. Sin el descanso del sábado, la obediencia a la ley de Dios se vuelve legalista. Jamás se olvide de esto. No somos salvados por guardar la ley de Dios. Somos salvos porque descansamos en Cristo. Eso es el evangelio. Y también lo es el mensaje del sábado. Entre los deberes esenciales de la ley, el sábado nos ofrece descanso en la obra de Cristo por nosotros. Cuando nosotros reconocemos de que Dios es Dios y es el creador de todo y que debemos de obedecerle a Él antes que a los hombres, entonces tú y yo estamos en el movimiento correcto de Dios, que es lo que muchos todavía no han querido aceptar. Quiera Dios que
tú y yo podamos identificar a nuestro pastor y que podamos obedecerle a Él antes que a los hombres. Y que podamos también tú y yo entender y tener eso claro, de que el sábado es el día del Señor. Y que tú no puedes poner otra cosa en primer lugar antes de tú hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos en su día santo. No es una obligación, porque Dios no obliga a nadie, pero debe de ser nuestro deber por obediencia. Debemos obedecer a Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferente en este movimiento mundial. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana, en esta noche, perdón. Así que te insto, mañana va a continuar hablando prácticamente de esto mismo, pero mañana es el movimiento del mensaje de los 3 ángeles. Así que te insto que te ponga de rodillas para que oremos con nuestro Dios. Padre bueno que moras en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que su Espíritu Santo está con nosotros. Y sabemos también que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender esta verdad y ponerla en práctica. Hay muchos que deben de saber esto. Y nosotros somos lo que usted ha escogido para que llevemos ese mensaje. Es un mensaje precioso, porque es un mensaje de amor. Usted nos predestinó para que seamos salvos en Cristo. Sabemos que por andar buscando cosas que no tienen sentido, muchos no hemos descuidado de la labor que nos corresponde. Ayúdenos a ser como todos esos mártires que prefirieron morir antes de decirle no a Cristo. Murieron con la frente en alto, alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Ayúdenos a nosotros a trabajar para Cristo. Por eso necesitamos que usted renueve nuestros corazones y que no nos pase como le pasaron a muchos también de esos cristianos que, teniendo la verdad en sus manos, en sus mentes, la desecharon y se fueron por el error. Permítenos que nosotros siempre nos mantengamos en la verdad y que podamos mirar a la luz de la Biblia el cielo nuevo y la tierra nueva que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Que al terminar estos 10 días de oración, nuestras vidas sean diferentes. Porque sabemos que como estamos actuando, no vamos a ir al cielo. Y tenemos que cambiar. Tenemos que reavivarnos. Tenemos que activarnos. Tenemos que llenarnos de Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que está con nosotros. Y sabemos que nunca nos va a dejar.
Que usted pueda bendecir a aquellos que están en sus hogares y que por alguna otra razón no pudieron venir. Que usted pueda pasearse por su casa y también pueda llevarle un reavivamiento y una reforma en su vida. Y lo que están viendo a través de las redes sociales, visítelo a ellos también, porque ellos son merecedores de su gracia. Pero que ellos también puedan ser renovados en Cristo Jesús. Gracias a Dios por todo y llévenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.